Hoy vamos a estudiar sobre la adoración. ¿Qué es la adoración y cuál es la verdadera adoración? Porque desafortunadamente se ha creído que adoración es cantar. No, adoración, una de las formas de adorar es cantando, pero no necesariamente quiere decir que todo canto hacia el Señor sea una adoración. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás también canta. Es más, los primores los tamboriles fueron hechos para él. Para él fue hecha la música, pero desafortunadamente pues no siguió obedeciendo al Señor. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la adoración reformada. ¿Por qué le llamamos adoración reformada? Así como una persona, ¿verdad?, que ha caído en desgracia porque ha caído en vicios, ha caído en cualquier cosa, él tiene que reformarse, ¿verdad? Lo mete en institución, una persona que ha caído en droga o en alcoholismo, lo mete en instituciones, ¿pero con qué finalidad? Que se reforme, o sea, que vuelva al estado inicial. Entonces, cuando hablamos de adoración reformada, es la adoración que Dios quiere. O sea, ¿por qué? Porque se ha tergiversado lo que quiere decir la adoración. Se ha pensado que adorar es simplemente sentir que se le levanten los vellitos en la persona, levantar los brazos y brincar. Y eso no es malo hacerlo, es bueno, pero esa no es la verdadera adoración. Vamos a ver cuál es precisamente la verdadera adoración. Recuperando la verdadera adoración es el título de la enseñanza para el día de hoy. Primero tenemos que tener pendiente qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Miremos, por favor, nos acompaña el libro en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 6. Como siempre decimos, toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios, porque si no, es palabra de hombre, amén. Sí, Oseas, capítulo 6, verso 6. Aquí nos enseña precisamente lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios busca de nosotros. Recuperando la verdadera adoración. Vamos a hablar precisamente sobre la adoración reformada, o sea, llevar la adoración a lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer, eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo que el Señor quiere realmente de nosotros es conocimiento de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos, toda esa obra que nosotros hagamos para Dios, se podría definir en una sola palabra, obediencia. ¿Cómo demostramos el amor hacia Dios? Lo que Dios quiere de nosotros, con obediencia, que obedezcamos su palabra. ¿Y cómo demostramos nuestro amor al prójimo? Con misericordia. Cuando nosotros tenemos misericordia de las otras personas, estamos demostrando que estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Y qué es misericordia? Es lo que el Señor quiere, que tratemos a los demás como si fuéramos nosotros mismos, que siempre busquemos el beneficio de las demás personas antes que nosotros, el bien de nosotros. Amar a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Misericordia es darle algo a alguien aunque no se lo merezca. Hay muchas personas que no se merecen perdón, pero por amor a Dios tenemos que perdonar. Dios nos manda a perdonar. Cuando nosotros perdonamos, es un acto egoísta. ¿Sabe por qué es un acto egoísta? Porque nos beneficiamos somos nosotros cuando perdonamos. Mientras si tenemos odio hacia una persona, nos perjudicamos nosotros mismos. O sea, el mejor acto egoísta que nosotros podemos hacer es perdonar. Y ahí actuamos con misericordia de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Por qué es egoísta? Porque nos beneficiamos somos nosotros cuando perdonamos. Cuando no perdonamos, que no queremos perdonar, nos estamos perjudicando. Físicamente porque nuestras defensas se bajan. Y espiritualmente porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. ¿Ven? Entonces lo importante es eso, que hagamos lo que Dios quiere. O sea, practiquemos obras de amor para con Dios en obediencia y obras de amor para con nuestro prójimo actuando en misericordia. Y la mejor obra de misericordia con el prójimo es perdonarlo, perdonar en todo momento. Y lo otro que el Señor quiere, antes que cualquier sacrificio que nosotros hagamos, lo que el Señor quiere es que lo reconozcamos como Señor, que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque si nosotros no reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, pues no estamos reconociéndolo como Dios. ¿Y qué es reconocer a Cristo como nuestro Salvador? Reconocer primero que somos pecadores. Porque si no reconocemos que somos pecadores, no sabemos que necesitamos un Salvador. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. De tal suerte que si no reconocemos que somos pecadores, no vamos a necesitar un Salvador. Y si no necesitamos un Salvador, no lo vamos a reconocer mucho menos como Señor. Entonces, por eso el Señor lo que quiere es que lo conozcan, que lo reconozcan como Señor y como Salvador, para que nos pueda salvar. Porque si nosotros creemos que con nuestra propia obediencia, nuestra propia manera de pensar, ya somos salvos, estamos perdidos. Porque muchas personas dicen, no es que yo soy buen hijo, yo soy buen padre, yo soy buen alumno, yo soy buen profesor, o yo soy buen trabajador, yo no le he hecho mal a nadie y ahí yo estoy bien. No, falso. Si eso fuera así, si nosotros nos salváramos por las buenas obras, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para salvarnos.
pero solamente nos puede salvar cuando reconocemos que somos pecadores. El apóstol Pablo decía al respecto que Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense, el apóstol Pablo, la máxima autoridad cristiana, dijo que él era el primer pecador, de tal suerte que ¿qué nos queda para nosotros? El que diga que nunca o que no necesita un salvador o que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso. Dios dijo todos, por cuanto todos han pecado y están destituidos del reino de los cielos. Entonces, tenemos que reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Pero reconocer a Cristo como Señor y Salvador no es simplemente levantar la mano. Sí, te reconozco como Señor y Salvador. No, va mucho más allá. Va en obediencia, va en conocimiento, va en aprender de la palabra de Dios, aprender doctrina. Hay mucha gente que no le molesta aprender doctrina, estudia la palabra, qué cansón. Pero si usted no estudia la palabra de Dios, ¿cómo va a conocer a Dios? Y si no conoce a Dios, ¿cómo lo va a amar? Tenemos que conocerlo primero. Y para conocerlo tenemos que estudiar las Escrituras. Pero estamos hablando sobre la verdadera adoración. ¿Por qué hablamos de una verdadera adoración, una adoración reformada? Porque hay una adoración que se ha tergiversado. ¿Y qué es la adoración tergiversada o la adoración dañada? Aquella que ha agregado cosas innecesarias, aunque funcionen. Vamos a ver que hay personas que agregan a la adoración a Dios cosas que Dios no las pide, pero como ve que funciona, dice que son buenas. Y resulta que lo que Dios manda, todo lo que Dios manda, no funciona. No necesariamente tiene que funcionar a la luz de nuestra vista, sino siempre es en el tiempo del Señor. ¿Cuáles son las cosas que son innecesarias en la adoración, aunque para muchos les funcionen? ¿Sabe cuál es una de ellas? El emocionalismo. Hay muchas personas que para adorar necesitan brincar, necesitan sentir, necesitan que se les levanten los vellitos, y entonces dicen que tienen el Espíritu Santo. Eso se llama emocionalismo. Dios no está ahí. Eso se llama juego extraño. ¿Sabe algo? Que esa doctrina del emocionalismo es vieja, eso no es nuevo. Gente que si no brinca, que si no se revuelca en el suelo, dice que no ha tenido la presencia de Dios, o dice que no ha tenido una liberación. Si no vomita, si no se estrella contra la silla, si no patea la silla, dice que el Espíritu Santo no lo ha tocado a ellos. Eso se llama emocionalismo. Esa doctrina es muy vieja, esa doctrina se llama pietismo. Imagínense ustedes que surgió en 1635 esa doctrina del pietismo. O sea, ¿qué dice la doctrina del pietismo? Dice que ella se opone básicamente a la frialdad de la doctrina. O sea, como la doctrina es fría en sí, entonces ellos quieren aplicarle emocionalismo. Y esa la creó un señor que se llama, de apellido Spener, en el año 1635. Imagínense usted, y todavía se sigue aplicando. Porque muchas personas dicen que si usted no habla en lengua, si usted no siente ese emocionalismo, si usted no brinca, si no patalea, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso se llama pietismo. Esa doctrina está revaluada. Nosotros tenemos que volver a la adoración verdadera, a la adoración reformada, a la adoración que Dios pide de nosotros. Hay otras cosas que el hombre le ha agregado. O sea, tenemos que quitar todas esas cosas innecesarias. El emocionalismo definitivamente no es de Dios. Dios no está en la emoción. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo y no sentir nada. No necesariamente porque usted no sienta, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté con usted. Hay otras cosas que son innecesarias, que mucha la gente las aplica aunque funcionen. Dice, no, es que siempre que hago esto funciona. No, es que la palabra de Dios no funciona cuando te aplica determinados principios. El verdadero funcionamiento de la palabra de Dios en su vida es la salvación. Y eso no se siente. Entonces, quitar lo innecesario. ¿Cuáles otras cosas innecesarias que se ha dado en la adoración? La reliquia, el uso de reliquias, tales como el uso del aceite. ¿Sí? ¿Lo has visto, verdad? Que vamos a echar el aceite para que se haga liberación de esta persona, se lo echan en la boca, se lo echan inclusive hasta en las partes genitales, le han echado aceite a la persona que para obtener liberación. Estas son aplicaciones fuera de contexto de la Biblia, o sea que la Biblia no lo manda a hacer, que para obtener liberación hay que echar aceite porque supuestamente el aceite es representación del Espíritu Santo. Sí, en el Antiguo Testamento lo era, ahora no. Otras piensan que mantener la Biblia abierta ya tiene usted protección contra el demonio. Eso es el uso de reliquia, mantener la Biblia abierta. Entonces, si usted tiene la Biblia abierta en la puerta de su casa, los demonios no van a entrar porque ven la Biblia abierta, como que si el demonio va a llegar a leer la Biblia y se va a reprender él mismo, leyendo el Salmo 91. El Salmo 91 es para nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son esperanzas que son para nosotros, no es para el demonio, ni mucho menos. La Biblia abierta es un simple libro, esto es un simple libro, pero que contiene la palabra de Dios. O sea, ella es viva y eficaz cuando la leemos, la ponemos por obra en nuestra vida. Pero mientras esté en este libro, sea abierto, no tiene poder. Ella no me va a proteger aquí porque yo me la pongo aquí arriba, me la pongo acá, me la pongo en la puerta de mi casa. Ella no protege. Protege cuando usted la lee,
la acepta en su corazón, la pone por obra, la practica en todo momento, es cuando viene el efecto de la palabra de Dios. Mientras tanto es un simple libro. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de que tener la Biblia abierta va a tener usted protección. No, la Biblia abierta no le da protección. La Biblia abierta sí, es simplemente, son unas hojas de papel común y corriente como cualquier libro. Lo que le da poder a la Biblia es lo que está escrito en ella cuando usted lo asimila, cuando usted la lee y la pone por obra. Eso es lo que le da poder. Es la palabra de Dios la que da poder, no el libro. Es la palabra que está escrita en el libro. Otras veces practicamos rutinas vacías que Dios no las mandó a hacer, pero que la gente la practica porque funcionan. Acuérdense que la palabra de Dios no es de Dios porque funcione, sino porque la manda a Dios que lo obedezcamos y que es para nuestro propio bien. Entonces son aplicaciones fuera de contexto. Es lo que se conoce como falta de hermenéutica. En la hermenéutica bíblica no es más que contextualizar un versículo bíblico dentro del mismo pasaje. Por lo menos usted ve la prédica de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Él venía y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros tenemos que ir diciendo a la gente, arrepiéntase. No. ¿A quién le dio Juan el Bautista arrepentido? Se lo dio a los judíos. Judíos que conocían la palabra de Dios, judíos que sabían lo que era la ira venidera, y él les dijo, ¿cómo creen ustedes que van a poder huir de la ira venidera? O sea, se lo estaba diciendo a personas que conocían sobre la ira venidera. Pero una persona inconversa que nunca ha leído la Biblia, ¿cómo va a conocer la ira venidera? Y cuando usted le dice a una persona inconversa que nunca ha leído la Biblia, le dice, arrepiéntete. Yo de que muy arrepentido, si yo no he matado, yo no he robado, yo soy buena persona y no tengo nada que arrepentirme. Que se arrepientan los que están en la cárcel. Los que han matado, los que han robado, yo no he robado, yo no he hecho nada. ¿Ves? Ya vio. ¿Quién es el que convence a uno de que está en pecado? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene como consecuencia del conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de Cristo, porque Cristo, cuando llega Cristo a nuestra vida, viene el Espíritu Santo y Él es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y es cuando la persona dice, necesito arrepentirme. Reconoce que está en un estado pecaminoso. ¿Y cuál es el verdadero pecado? Estar a espalda de lo que manda la enseñanza del Señor. El verdadero pecado es no tener a Cristo en su corazón, no aceptarlo como Señor. Ese es el verdadero pecado de la persona. Porque a veces hemos creído que pecado es adulteración, fornicación, embriaguez. Eso no es pecado. Eso son consecuencias del pecado, obras de la carne. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo se van por allá? ¿Cómo se va a adulterar? ¿Cómo va haciendo cosas indebidas? No, ¿verdad? Porque tiene a Cristo en su corazón que lo renarguye en todo momento. Pero si no tiene a Cristo en su corazón como Señor, pues termina haciendo obras de la carne, adulterio, fornicación, pleito, envidia, hechicería y cosas semejantes a las cuales la palabra de Dios nos amonesta para que no las hagamos. Porque los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tenemos que practicar la adoración verdadera. Entonces, recuperar la adoración verdadera es a practicar lo que Dios dice, cómo quiere el Señor que lo adoremos, con nuestras obras de amor hacia Él y obras de amor hacia nuestro prójimo. Y la mejor obra de amor hacia nuestro prójimo es la misericordia, y la mejor obra de amor hacia Dios es la misericordia. Esa es la adoración perfecta que Dios quiere. Que practiquemos ¿qué? Obediencia a la palabra de Dios y misericordia con el prójimo. Ahí estamos adorando a Dios. Cuando usted respeta a su jefe, cuando usted respeta a su hermano, cuando usted respeta a su prójimo, lo trata como si fuera superior, ahí usted está adorando a Dios, ¿sabía usted? Esa es la mejor adoración que Dios quiere. Porque ¿qué pasaría si yo aquí alzo mis brazos cuando estoy cantando? Y no es malo hacerlo, hágalo. Pero cuando voy allá, le digo 4 a mi jefe y no lo obedezco, no hago lo que ese señor quiere, no me identifico con las labores de mi empresa donde yo trabajo, estoy deshonrando a Dios. Porque todos los jefes que Dios ha puesto en esta vida, todas las autoridades que Dios ha puesto en la vida, es para nuestro propio bien, para que aprendamos a obedecer, para moldear nuestra vida. A veces nos pone un jefe de cuadrito, un jefe de malo, un jefe que usted ve que es atarbán, pero es Dios permitiendo de trabajar en nosotros. Dios no va a cambiar las circunstancias hasta que no cambiemos nosotros. Lo que Dios quiere es que cambiemos primero nosotros. Bueno, sigamos ahora con la adoración reformada. Para respeto, lo invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a ver cuál es el mejor sacrificio que Dios quiere, el mejor sacrificio. Hay muchos sacrificios que Dios demanda, pero el mejor sacrificio, además de la obediencia, vamos a ver cuál es el que pide el Señor. Romanos capítulo 12, verso 1. El mejor sacrificio a Dios, aquí nos lo muestra el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió Romanos capítulo 12, en este caso. ¿Ya lo tiene? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el mejor sacrificio que Dios quiere es nuestro propio cuerpo. ¿Qué es ofrecer nuestro cuerpo para la alabanza de Dios? Es volver a la cruz. Vea, la doctrina de la cruz es la doctrina que más ya no se predica, esa doctrina de la cruz en las iglesias. ¿Y en qué consiste la doctrina de la cruz? Entender que fuimos sacrificados junto con Cristo. Vea, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, tenemos que reconocer que fuimos sacrificados con Cristo, estamos colgados en un madero, que ya no nos movemos con lo que nuestra carne nos impulsa a hacer, sino que no sucumbimos a lo que desea la carne, sino que hacemos la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo está atado, está crucificado a los deseos de la carne. Eso es volver a la cruz, esa es la doctrina de la cruz, que tenemos que sacrificar nuestros deseos para aplicar los deseos de Dios, lo que Dios quiere en nuestra vida. Alguien nos ofende, ¿y qué pasa? La carne en sí ya dice, yo le contesto con 4, con 5, con 6, con 7. Cristo dice, no, perdónalo. Entonces, eso es difícil, ¿verdad? Porque a veces nos han ofendido y perdonar a una persona que lo ha ofendido a uno se dice, yo cómo voy a perdonar que si fue el que me ofendió, que venga y se me arrodille. No, el Señor dice, no importa, dejan de tu hermano y pídele perdón, así te haya ofendido. Entonces, la doctrina de la cruz es entender que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros fuimos sacrificados, fuimos crucificados junto con Cristo. Esa es la doctrina de la cruz. Que ya no cedemos a nuestros propios deseos, sino que aplicamos los deseos de Cristo. También entendemos que bajo la doctrina de la cruz ya no vivo yo, sino que es Cristo el que me domina a mí. Ya no actúo con mi propio parecer, mi propio querer, mi propio sentir, sino es Cristo el que me dice qué es lo que debo hacer y me lo dice ¿cómo? A través de su palabra. Siempre que se le presenta un problema en su vida, una actividad que usted no sepa cómo responder, qué hacer, busque lo que diga la palabra y aplique lo que diga la palabra. Pero muchos ven a la palabra de Dios y dicen, ay, qué bonito, perdonar al enemigo, qué bonito, pero llega una persona y lo ofende, y enseguida sale y aplica lo que le parece a esa persona. Por eso es que dice, hay un versículo que dice que la palabra de Dios es dulce cuando la leemos, bonito, habla del amor, qué belleza, pero aplicarla es duro para la carne, es amarga para la carne. Porque uno cree que se está humillando ante una persona con pedirle perdón cuando esa persona nos ofendió. Es que ya no vivo yo, aplicamos lo que dice Cristo. Esa es la doctrina de la cruz. Volver a la doctrina de la cruz es volver a la verdadera adoración. Es recuperar nuestra adoración a Dios. En otras palabras, es practicar una adoración reformada porque se había dañado la adoración. La adoración que se viene practicando actualmente es una adoración contaminada, dañada, tenemos que reformarla. Así como cuando una persona se ha dañado por los vicios y necesita reformarse, nuestra adoración, la adoración en las iglesias cristianas está dañada, está contaminada. Le ha agregado muchas cosas que son innecesarias, que Dios no pide, como el uso de reliquias, los aceites, la Biblia abierta, que la unción de la chaqueta, que le pegan a una persona con la chaqueta, la unción del agua, en fin, tantas cosas que se le han agregado a la adoración, al Señor. Otra cosa que es importante en la doctrina de la cruz, que es importantísima, que tenemos, así como alimentamos nuestro cuerpo físicamente con los alimentos, el desayuno, el almuerzo y la comida, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Eso hace parte de la doctrina de la cruz. ¿En qué consiste alimentar? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Con lectura de palabra. Vea, si usted no lee la palabra de Dios, usted será raquítico. Tenemos que leer la palabra y leerla mínimo, como barato, como dicen por ahí, como barato. Media hora al día. También tenemos que orar, otro ingrediente del alimento espiritual. Lectura de palabra, oración. Pero hay un tercer elemento también importante, congregarnos. Porque nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de practicar el amor que tenemos hacia Dios, practicarlo con nuestros hermanos. Cuando nos congregamos, vemos ese amor con nuestros hermanos. Y además que el Señor mismo lo mandó a través del apóstol Pablo, cuando Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, así leamos la Biblia en la casa, así oremos en la casa, nos estamos poniendo cada día más raquíticos, espiritualmente hablando, porque no estamos compartiendo ese amor con los demás hermanos. Entonces, tenemos que congregar. Y hay otra parte importante también de esa doctrina de la cruz. Además de la lectura, la oración y la congregación. ¿Sabes qué es el otro ingrediente? Predicar la palabra.
publicar de que somos cristianos, porque hay muchas personas que son cristianos de la secreta. En su trabajo nadie sabe que es cristiano. El verdadero cristiano publica, dice, mira, yo soy cristiano, o le predica a esa persona sobre cómo conseguir a Cristo, cómo buscar de Cristo. Ve una persona en problema y se la acerca y le lleva una palabra de aliento. Y todos saben que es cristiano. El cristiano verdadero es público, todo el mundo sabe que es cristiano. Pero hay muchos cristianos desafortunadamente que son cristianos de la secreta. Ni en la casa de ellos saben que es cristiano, llevan la Biblia en una bolsita para que nadie los vea. Entonces, tenemos que predicar, tenemos que publicar, no solamente nuestra condición de cristiano, sino nuestro conocimiento con otra persona. Vea, si usted no predica, usted no dice lo que usted sabe de la palabra de Dios, no le va a venir nuevo conocimiento. Y para predicar la palabra de Dios no se necesita un micrófono, al contrario. Esa es una de las menos formas de publicar el Evangelio. Publicamos el Evangelio con ese compañero que tenemos al lado, que nunca ha conocido de Cristo, que nadie le ha predicado, con ese familiar ahí viendo televisión los dos al lado. Yo no puedo entrar en su casa, pero usted sí puede predicar a ese familiar que tiene ahí en su casa. Predicar la palabra de Dios en todo momento. Eso es volver a la doctrina de la cruz. Dejar de ser de cristianos de la secreta. Ya Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo. Tenemos que practicar eso. Por favor, me acompañen en Romanos 6:5. Romanos nos enseña mucho sobre el verdadero sacrificio hacia Dios. Precisamente aquí nos habla de la doctrina de la cruz, cómo tenemos que hacer para aplicar esa doctrina de la cruz a nuestra vida. Romanos capítulo 6, verso 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, eso es sacrificar al viejo hombre, la doctrina de la cruz, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La doctrina de la cruz nos lleva a no servir más al pecado, a decirle no al pecado, pero con nuestras fuerzas no podemos. Con Él, con la fuerza, agarrado de la mano de Él, mirándolo a Él en todo momento. ¿Y qué es mirar a Cristo? Leer la palabra. Dejar de hacer las cosas que nos incitan a practicar cosas indebidas ante los ojos de Dios. ¿Y cuál es uno de los factores importantes y más protuberantes que nos lleva inclusive a hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios? Dejar esas malas amistades. Y si nos encontramos con una mala amistad que tuvimos, que le prediquemos, pero no sea para acolitar lo que ellos hacen o reírnos de las barbaridades que ellos hacen. Entonces siempre tenemos que predicar la palabra de Dios en todo momento. Y si vamos a tener esas clases de amigos que sabemos que nos pueden inducir a cosas malas, lleguemos a ellos. No es que vamos ahora a evitar y apartarnos completamente de esa palabra, no, que cuando nos encontremos con ellos le prediquemos la palabra. Porque todas las personas que Dios nos pone a nuestro lado es para que le prediquemos, no a compartir lo que ellos hacen, ni mucho menos. Apartarse de esa persona. Cuando usted vaya a ver que ellos van a hacer algo indebido, usted apártese de ellos. Usted simplemente lo usa para llevarle la palabra en todo momento. Entonces, esto es la doctrina de la cruz, que poco se predica. ¿Por qué? Porque eso no llena iglesia. La doctrina de la cruz desafortunadamente no llena iglesia, eso no se predica mucho. Eso de que fuimos sacrificados con Cristo, de que tenemos que mantener crucificada la carne, de que tenemos que alimentar al Espíritu leyendo palabra, orando, compartiendo la palabra de Dios, encontrando, congregándonos. Eso no se predica mucho ya en estas horas. Otra forma de doctrina de la cruz es amar hacer el bien y como consecuencia de eso, odiar hacer el mal. Las cosas pecaminosas que a Dios no le gusta, empezamos a odiarla. Eso significa la doctrina de la cruz, practicar la doctrina de la cruz. Amar, hacer el bien y odiar, obviamente, hacer el mal. Y fíjense usted que Romanos 12:1 que leímos ahora nos habla del culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Aquí nos estaba diciendo el versículo. ¿Cuál es el culto racional? Eso, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. ¿Qué quiere decir culto racional? Porque hay cultos que son irracionales. Culto, ¿qué tenemos nosotros por culto? Algo instruido, ¿verdad? Como dice, esa persona es culta, algo que está instruido. O sea, cuando habla de culto racional, o sea, un culto instruido en la palabra de Dios, y tiene que ser racional, no irracional. Libre de los deseos de la carne, libre del emocionalismo, como ya habíamos visto, ¿verdad? El pietismo, libre de ese emocionalismo.
Como el sentir, que es que yo tengo que sentir los deseos de la carne, ¿verdad? Culto racional, eso, libre de los deseos de la carne. Muchas personas buscan una iglesia, buscan las iglesias, porque dice, en aquella iglesia se siente el Espíritu Santo, se siente la presencia, se siente la unción. Es que usted no tiene que buscar a Cristo porque sienta la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted desde el mismo momento que usted acepta seguir a Cristo, que usted está leyendo la palabra de Dios, ya Cristo está en su vida y usted no necesita sentirlo. También muchas personas buscan las iglesias. ¿Sabes para qué buscan? Buscan de Cristo. Para ver los milagros. Para ver los milagros. Cristo sigue haciendo milagros. Pero hay milagros que nosotros no vemos. ¿Cuántas veces Cristo nos ha librado a nosotros de un mal momento? No nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque salimos de nuestras casas y de pronto sentimos que nos acordamos que se nos olvidó algo. Y nos devolvemos a otra casa. Y fue Dios que permitió que se le olvidara a usted algo para que se volviera porque iba a tener una mala hora en un momento dado. Pero ese milagro usted no lo ve. Hay muchos milagros que nosotros no vemos en nuestra vida. Nos ha libertado de enfermedades, de cosas que no nos hemos dado cuenta. Muchos milagros en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que las personas que buscan un culto irracional quieren ver los milagros. Los milagros no se ven. Los mayores milagros que tenemos nosotros, que hemos recibido, el milagro de la salvación, eso usted no lo ve. Es consecuencia de la lectura y de la comunión con Dios. Ver milagros, muchas personas buscan milagros. ¿Cuáles son los dos milagros favoritos que busca la persona? Milagros de salud y milagros de prosperidad económica. Son los dos milagros preferidos que busca la gente. Pero esos milagros son consecuencias de la búsqueda de Dios y usted los puede recibir en cualquier momento, no sin que lo busque. Es más, hasta el sentir que los pelitos se le levanten, yo los he sentido sin necesidad de estar buscando esos sentimientos o sentir esa presencia del Señor. Cuando he visto que Dios confirma su palabra en mi actuar y ha actuado de una forma y de pronto el Señor me confirma todo lo que hice con base en la palabra de Dios. Y a mí se me erizan los vellos porque veo la presencia del Señor. Pero no estaba buscando ese sentimiento, es lo más importante. Que no busquemos ese sentimiento. Así como los milagros. Nosotros no buscamos los milagros, pero los milagros vienen. Vea, cuando usted practica la palabra de Dios, los milagros usted los sigue. No se ha dado cuenta que lo están siguiendo. ¿Dónde se mete usted que las bendiciones de Dios no le alcancen? Pero porque usted no busca las bendiciones, sino que busca al Dios de las bendiciones. Por eso la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, la prosperidad, la salud, lo que usted quiera, arreglar los problemas económicos, financieros, los problemas de relaciones. Esos son añadiduras, o sea, no buscamos las añadiduras, sino que las añadiduras nos buscan como consecuencia de nosotros mismos buscar el reino de Dios y su justicia. Mire lo que nos dice, respeto, Romanos capítulo 8, verso 6. Que aquí nos dice la palabra, ¿qué significa un culto racional? No ocuparnos de la carne, es un culto racional. Cuando nosotros nos ocupamos de la carne, eso es un culto irracional. Busco oración, hago una oración, me meto en un ayuno de 3 días para que Dios me sane. Eso es un culto irracional. Entonces tiene que buscar los milagros. Tiene que buscar a Dios ante todas las cosas, buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Y eso es una gran promesa de Dios. Te está diciendo en otras palabras, no busque los milagros. Los milagros son consecuencias de una búsqueda de Dios. Ese es el verdadero culto racional. Dice Romanos capítulo 8, verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, el culto irracional, es muerte. Pero el ocuparse del verdadero culto racional, que dice aquí, el ocuparse del espíritu, es vida y paz. O sea, ese es el verdadero culto racional. Ocuparse del espíritu, que es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o sea, lo que el hombre desea, yo deseo que Dios me sane. Esos son deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Dice, son enemistad contra Dios. Buscar a Dios por los milagros es enemistad contra Dios. Él no quiere eso. Vamos a leer otra vez el verso 7 que dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son los designios de la carne? ¿Qué quiere la carne? Salud, prosperidad, un carro, una casa. Esos son designios de la carne. Mire lo que dice sobre los designios de la carne. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, si usted anda buscando a Dios por un milagro, no le agrada a Dios. ¿Ya vio lo que es un culto irracional? Buscar a Dios por los milagros. No tenemos que buscar a Dios por los milagros. Los milagros son consecuencias de una búsqueda con Dios. Son añadiduras en la búsqueda de Dios. Dios detesta a las personas que lo busquen por milagros. Entonces, sabemos que
El culto racional es aquel que está libre de los deseos de la carne. Yo deseo que Dios me sane, yo deseo que Dios me prospere. Esos son deseos de la carne. Dios no quiere que lo busque por eso. Dios sabe de que tenemos necesidad antes de que abramos la boca. Él sabe, como buen padre que es nuestro. Pero no quiere que lo busquemos para que lo ayudemos. Para que nos ayude, perdón. Él quiere que lo busquemos por lo que Él es nuestro Dios. Y Él como un buen Dios, como un Padre amoroso, está pendiente, está cuidando de nosotros. Si nosotros como padres mortales cuidamos de nuestros hijos, ¿qué nos va a cuidar Dios de nosotros? ¿Cómo nos va a cuidar Dios si el amor de Dios es mucho más grande que el amor que puede tener un padre aquí en la tierra? Entonces tenemos que entender que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Entonces no lo busquemos por lo que Él nos pueda dar, busquémoslo porque Él es amoroso, porque es nuestro Padre Celestial. Él quiere estar con nosotros constantemente, que lo conozcamos a través de la palabra, que estudiemos la palabra, que busquemos doctrina bíblica, que lo conozcamos a través de la palabra. Porque nosotros no podemos conocer a Dios si no estudiamos la palabra. Por eso Jesucristo decía, buscan la palabra, le decía a los fariseos, le decía, buscan la palabra porque buscan la eternidad, pero no saben que toda la Escritura habla de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando de Cristo. En otras palabras, si queremos conocer a Cristo, tenemos que estudiar la Escritura para poderlo amar, porque ¿cómo va a amar usted a alguien que no conoce? Y el conocimiento de Cristo solamente a través de la Escritura. Por eso dice Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, que me conozca como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, los requisitos para dar el mejor sacrificio a Dios es un sacrificio vivo a Dios. Sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Mataban un cordero muerto y se lo ofrecían a Dios. Ahora requiere un sacrificio vivo, que es nuestro propio cuerpo vivo, diciéndole no al pecado, diciéndole no a los deleites de la carne. Ese es el sacrificio vivo que Dios quiere que le hagamos nosotros. Así como los corderos gemían cuando lo iban a degollar, porque un cordero sabe cuando lo van a matar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando sabía que iba a la cruz del Calvario, Él botó lágrimas de sangre, gotas de sangre, como de sangre salían de su cuerpo. O sea, eso es lo que se conoce como gemido de dentro, Él sentía el dolor. También nosotros tenemos que sentir ese dolor a no practicar, a no querer hacer las obras de la carne, sino a querer hacer lo que el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos en todo momento. Ese es el verdadero sacrificio vivo. Nosotros decimos no a la carne, no a los deseos de la carne, no a los deleites de la carne, para poder decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Jesucristo en su estado de agonía oraba más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Nos debe doler practicar obras de la carne. Vean, nuestro Señor Jesucristo podía pedir una docena de ángeles, qué sé yo, tantos ángeles podía pedir Él y destruir a todas las personas que lo querían matar, pero Él sin embargo no abrió su boca y fue como cordero al matadero. Él tenía toda la autoridad para no ir a la cruz del Calvario. Pero sin embargo, Él por amor a nosotros y por obediencia al Padre lo hizo. ¿Qué podemos hacer nosotros por amor a Dios y por amor a nuestros semejantes? Sacrificar nuestro propio deseo, nuestra propia carne, nuestro propio orgullo. Tenemos que sacrificarlo. Ese es el mejor sacrificio vivo que le podemos hacer a Dios. Sacrificar nuestro orgullo. Y ese sacrificio tiene que ser, además de vivo, o sea, que nos duela, tiene que ser santo, sin mancha. Actuaciones respaldadas con la palabra de Dios. Cuando hicimos actuaciones sin mancha, quiere decir que lo que yo hago tiene que estar fundamentado en la palabra, no en el emocionalismo. Es que yo lo hago porque siempre me ha funcionado. No, es que las cosas de Dios no tienen por qué funcionar cuando usted las practica. Es más, cuando la palabra de Dios nos define la verdadera fe, la evidencia de que usted está haciendo las cosas conforme a la fe, es que usted no recibe lo que usted quiere. Es lo que Dios quiere, que siempre es mejor de lo que nosotros queremos. Señor, yo le pido salud, Señor, dame salud, cuídame salud. Y el Señor nada que me responde porque me está dando algo mejor que lo que yo estoy pidiendo. Y no nos hemos dado cuenta. Y el Señor no me sana. Pero es que el Señor ya te hizo el milagro, pero no el que tú quieres. O el que yo quiero. Siempre es el que Él quiere. Que es mucho mejor que lo que nosotros le podemos pedir al Señor. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él en todo momento. Y cuando dice que además que el sacrificio debe ser vivo, santo, o sea, que esté conforme a su palabra, dice que tiene que ser agradable a Dios, que sea apropiado, que sea vivo en el espíritu y muerto a la carne, o sea, que esté conforme a su palabra en todo momento.
Pero esa adoración tiene que ser una adoración reformada. ¿Y qué es una adoración reformada? Una adoración que esté conforme a la palabra de Dios, no conforme a la tradición, como nos ha enseñado a nosotros. Esa es una adoración tergiversada. La adoración reformada es la adoración que se ajusta a la palabra de Dios, que está exenta de emocionalismo, de deseos de la carne, sino siempre el deseo del Señor quiere con nosotros. Esa es la adoración reformada. Es cambiar nuestro entendimiento. Para cambiar nuestro entendimiento tenemos que aprender a desaprender. Hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido que son malas. Es como cuando nosotros estamos aprendiendo, vamos a ver el ejemplo, y usted está aprendiendo a manejar el computador, está aprendiendo a manejar Word, y aprende una forma de manejarla. Pero después con el transcurrir del tiempo, y siguiendo los patrones y las instrucciones que le da el mismo Word, usted aprende que eso que estaba haciendo estaba malo y que hay que hacerlo de otra forma. Entonces usted desaprende, o sea, deja de hacerlo como lo venía haciendo y empieza a seguir las instrucciones que el mismo Word le está dando. Eso se llama reformar su aprendizaje. Entonces, desaprender, ¿qué quiere decir? Dejar de hacer las cosas que nosotros consideramos que era buena y empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero para reaprender necesitamos desaprender, o sea, desechar lo que no esté conforme a la palabra. Todo lo que usted practique, haga, mire que esté conforme a la palabra de Dios. Y si no está conforme a la palabra de Dios, deséchalo, o sea, desapréndalo. Sáquelo de su mente y empiece a reformar, a reaprender todo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que se llama doctrina reformada, volver a la palabra de Dios. Ya no hacer las cosas que por tradición, es que porque me funcionaba, es porque yo siempre he querido que esto es así, es que no le veo nada de malo en lo que yo estoy haciendo, y eso está bien, porque si Dios no lo prohíbe, lo puedo hacer. No, es que las cosas no las hacemos porque Dios no las prohíbe, las hacemos porque Dios las manda a hacer en su palabra. Hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que son malas a la luz de la palabra de Dios. Pedirle casa, carro y beca, pedirle que Dios me sane, eso no está malo, ¿verdad? Pero Dios dice que no pidas eso, que no pidas los deseos de la carne, que pidas conforme a su palabra, que eso viene por añadidura. Entonces, pedir por una enfermedad, que me sane de una enfermedad, oye, eso no es malo. Usted no encuentra en la palabra de Dios un versículo que le diga que usted no puede pedir por su salud. Pero sí encuentra versículos que le dicen que usted tiene que buscar ese reino de Dios y que eso es añadidura y que viene como consecuencia de una búsqueda de la palabra de Dios, una búsqueda del Señor. Amén. Entonces vio que hay cosas que aparentemente no son malas a la luz de la palabra de Dios, pero que no es lo que el Señor quiere de usted ni de mí. Entonces tenemos que aplicar y hacer lo que dice el Señor, no lo que nosotros creemos que nos parece bien. Eso se llama desaprender. Quitar lo que nosotros veníamos practicando que nos parecía bueno y empezar a hacer lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, desaprender. Entonces, la adoración reformada, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de actuar. Porque si no cambiamos la forma de pensar, ¿cómo vamos a cambiar la forma de actuar? Cambiar el entendimiento para cambiar nuestro proceder. Para que podamos conocer todo lo que es bueno, agradable y perfecto, porque la voluntad del Señor es esa, es buena, agradable y perfecta. Y solamente la empezamos a conocer cuando practicamos la adoración reformada, la adoración conforme a la palabra de Dios. Esa es la adoración que Dios quiere. Mire lo que nos dice respecto a Efesios 4:22, con respecto a la vieja manera de pensar. O sea, que muchas veces creíamos que estamos haciéndolo bien, esa forma de hacerlo, y que no es conforme a la palabra de Dios, es mala a los ojos de Dios. Esa es la vieja manera de pensar. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando veníamos de una iglesia que se practicaban tales cosas, nosotros creíamos que estaba bien eso. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Los deseos de la carne. Es que yo creo que esto está bien. Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, dame un carro, Señor, dame esto, Señor, dame, la adoración del chivo, por él le dice. Eso está malo ante los ojos de Dios. Tenemos que reformar eso. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué? ¿Cuál es el engaño? La carne, ¿verdad? Y renovados, o sea, reformados, en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el hombre es el que está ceñido a la palabra de Dios, el procedimiento que establece la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos tenga fundamento en la palabra. Si lo que usted hace no está fundado en la palabra de Dios, esa es una petición, un actuar engañoso.
aunque la Biblia no lo contradiga, sino que no se ajusta a los parámetros que dice Dios. Esa es la verdadera adoración. Entonces, podemos resumir, ya para terminar, que la adoración, la verdadera adoración, es un deseo apasionado que consume al hombre, por el cual la persona entrega su persona, entrega sus actitudes, entrega sus posesiones para servir al Dios verdadero y único. Amén. Entonces, ese es el verdadero, o sea, algo que lo apasiona a usted para hacerlo, para rendirle culto al Dios vivo. Pero para ello tenemos que, primero, desaprender los viejos conceptos que tenemos. Tenemos que reprender lo que dice la palabra de Dios para poder ser un cristiano reformado y practicar un culto racional. ¿Cuál es el culto racional que nosotros debemos hacer? Ese culto que pensamos lo que vamos a hacer, tenemos que pensar. Vea, el culto racional es pensado. Usted no va a hacer, aquí me muevo aquí, o sea, sin pensar y nada, eso es un culto irracional. El culto racional es pensado, evalúa lo que usted va a hacer, lo entiende y actúa. Ese es el verdadero culto racional. Porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, para que usted sea un buen cristiano, pero a través de la escritura, no a través de los deseos del hombre. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios? Significa vivir en justicia, el estilo de vida de ser cristiano. Olvidemos que la adoración solamente es cantar, el diablo también canta. Es más, la alabanza cantada fue hecha para Satanás en primera instancia, cuando era Lucifer, antes de ser Satanás. Dice, los primeros temblores fueron hechos para él. Entonces, no crea que todo canto es adoración. No, hay muchas adoraciones que son más para Satanás. Tales como Arrebato, esas canciones que son más cantados a Satanás. Devuélveme lo que tú me quitaste. ¿Cómo así que le vamos a pedir que Satanás nos devuelva? Así que tenemos que ser adoradores, que digamos que pensemos, evaluemos, entendamos lo que estamos cantando, lo que estamos haciendo y que todo esté conforme a la palabra de Dios. Hay muchas alabanzas, entre comillas, que parecen ser cristianas, pero que su letra se aparta a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vivir una vida de adoración significa, ¿qué significa? Que ser cristiano, que nosotros apoyemos todo lo que Dios dice a través de su palabra de Dios, que podamos a través de nuestra familia, nuestro prójimo, perdonar, aplicar el perdón a nuestra familia, a nuestro prójimo, todas las personas que de una u otra forma nos hayan hecho daño. Y la mejor forma de adoración, ¿sabes cuál es? Huir de la tentación. Huir, salga corriendo, váyase de ahí. Si usted está con un amigo que lo puede insinuar, salga de ahí, váyase. Usted se encontró con Pedrito, por poner cualquier nombre, y sabe que ese señor lo puede inducir a hacer cosas que anteriormente hacía que son malas a la palabra de Dios. Váyase de ahí, huya. Corra por su vida, como dicen por ahí. Así como hizo José, que salió corriendo enseguida, porque sabía que iba a hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios. Tenemos que huir de la fornicación, huir de los vicios, huir del pecado. En los templos idólatras, en el Antiguo Testamento y también ahora mismo se practican relaciones paganas. ¿Qué es una adoración pagana o qué es paganismo? Es culto a los deseos de la carne. Vea usted muchas iglesias que le dan más culto a los deseos de la carne. Vamos a orar para que Dios nos sane, vamos a orar para que Dios nos prospere. Eso es idolatría, los deseos de la carne. ¿Cuántos no quieren ser prosperados? Yo quiero ser prosperado. Yo quiero ser bendecido. Pero esos son los deseos de la carne. ¿Pero qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que seamos salvos. Antes que cualquier prosperidad, antes que cualquier sanidad física. Busquemos lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué es aceptar la voluntad de Dios? Aceptar las autoridades que Dios ha puesto en esta vida. Las circunstancias que Dios nos pasa, que nos pasa en un momento dado, tenemos que aceptarlas porque Dios trabajando entre nosotros. A veces renegamos. A veces, y ahora que soy cristiano, mira lo que me está pasando. Me echaron del trabajo, me está pasando esto. Se fue mi esposo, se fue mi hijo, se fue no sé qué circunstancias. Son el mismo Dios trabajando a través de nosotros. Simplemente tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entre las circunstancias? Darle gracias a Dios por todo. La Biblia nos dice que tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque no sabemos cuál es el actuar, cuál es su voluntad. Entonces siempre, gracias Señor. Perdí el trabajo, gracias Señor. Me cambiaron un puesto que tengo que trabajar más y con menos paga, gracias Señor. El Señor trabajando en nosotros. Ser humilde. ¿Qué es ser humilde? Tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Nuestro actuar no debe estar en función con el actuar del otro. O sea, yo no voy a portarme bien o mal porque el otro me trate bien o mal. Mi actuar siempre será bueno. Amén.